Septiembre es un mes muy particular en nuestro calendario nacional, ya que se celebran varias cosas. Por ejemplo, ahorita, el 10 de septiembre se celebró el Día del Niño. Así que para todos ustedes, felicidades, niños. Dios les bendiga. El 15 de septiembre vamos a celebrar el cumpleaños de la patria. También podemos decir, ¿no? Dios bendiga a Honduras y tenga misericordia de ella también. Y el 17 de septiembre se celebra el Día del Maestro. Así que va para todos ustedes, profes, un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias por esa labor pedagógica que ustedes realizan. Y el último domingo del mes se celebra el Día Nacional de la Biblia. Así es, tenemos un día en nuestro país por decreto nacional que conmemora a este libro, al manual del fabricante, el manual que Dios nos ha dejado. Y aunque sí es un día para celebrar, nunca debemos olvidar de que este libro hay que vivirlo todos los días. Porque en la medida en que vivamos la palabra de Dios todos los días, entonces podremos tener reposo en el Señor. Así nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 9. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Y el versículo 12 en particular muestra que ese reposo pasa por procurar obedecer la palabra de Dios. En el contexto encontramos que Israel no pudo disfrutar de ese reposo por rebeldía. Dios le había prometido a Israel, según el contexto del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 4, que en Canaán iban a encontrar tierra que fluía leche y miel y que debían entrar a conquistarla. Sin embargo, cuando el pueblo se dio cuenta que en esa tierra había ciudades amuralladas hasta el cielo, según dijeron los espías, y que también era tierra de gigantes, entraron en un temor incrédulo, tal como lo narra el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14 también. Ellos no pudieron disfrutar de ese reposo, aun cuando tuvieron la oportunidad, pero la incredulidad les ganó. Y Dios los dejó confinados al desierto por 40 años. Y dice también el versículo 12 que eso es un ejemplo de incredulidad que nosotros debemos de evitar ahora como pueblo de Dios. Porque hay un reposo también para nosotros como pueblo de Dios que podemos disfrutar y que no debemos perder en ningún momento. Y el versículo 11 dice que debemos procurar entrar en ese reposo. Así lo afirma aquí la Escritura. Procurar entrar en el reposo de Dios. Y sabes, procurar es una palabra que habla tanto de la rapidez o de la celeridad con que debemos hacer algo, pero también del esfuerzo que debemos poner. Y es que para encontrar reposo en Dios hay que esforzarnos. El descanso en el Señor no es algo que va a venir algo así como cruzado de brazos, no. Tenemos que esforzarnos, porque ese reposo es el descanso que el Señor quiere brindarnos a nosotros. La palabra reposo se refiere a aquel alto que se realiza en una actividad física para poder reponer fuerzas, para encontrar, como quien dice, alivio de todo el cansancio que se tiene. Por cierto, es la traducción de una palabra que recuerda el sábado, el día de reposo, ese día que Dios estableció para que su pueblo pudiese descansar. 6 días había que trabajar, pero el séptimo había que reposar para que el cuerpo recuperara fuerzas. También en el descanso sí, pero en la búsqueda de Dios. De la misma manera, si tú estás cansado físicamente, debes de darle a tu cuerpo reposo. Recuerda de que el cuerpo se cansa y lo necesita.
Y para ello tenemos que hacer un alto en nuestras actividades y darle justamente a nuestro cuerpo ese paro de actividad que le brindará reposición de energías. Pero este descanso de Dios va más allá de lo físico. Es un descanso espiritual que Jesús mismo dijo es para los que están trabajados y cargados. En Mateo 11, versículo 28, al final, Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él tiene un reposo para nuestra alma. Él quiere darle alivio a todo el cansancio mental, emocional y espiritual que tenemos, pero tenemos que ir a Él. Solo en Dios encontraremos ese descanso. Y Jesús dice, de una manera paradójica, que para encontrar ese descanso en Él tenemos que llevar su yugo. Y cuando pensamos en un yugo, se nos viene a la mente solo una carga. Sin embargo, Jesús está más que pensando en una carga, está pensando en algo que, como la obediencia a la palabra de Dios, ha de dar a nosotros pues completo reposo del alma. Y es que la Biblia, sí, definitivamente la palabra de Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras, su meditación y la obediencia de este libro, de lo que Él nos manda, nos da alivio. Es que en la obediencia a los mandamientos de Dios hay descanso. Cuando uno sabe que está haciendo lo malo, no descansa. Pero cuando uno sabe que está obedeciendo lo que Dios manda, uno está tranquilo. Eso es reposo para todo nuestro ser. Y el versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y como una espada de doble filo. Y es viva porque sigue siendo relevante. La palabra de Dios sigue siendo fresca, sigue siendo una palabra que brinda a nuestra alma como el agua un refresco, un alivio. La palabra de Dios no es un libro como solo para estudiarlo de forma académica y saber qué fue lo que sucedió hace mucho tiempo, como si fuese un libro ya desactualizado. No, sigue siendo actual. Tantas veces lo digo de manera personal, tantas veces yo la he leído y he encontrado como que fue escrita ayer para mí. Y yo creo que todos hemos experimentado eso. Por eso es que es viva. Y además dice que es eficaz. Es decir, opera transformación en las personas que nos exponemos a ella. Tal vez por eso muchas personas se mantienen alejados de este libro. Porque saben que este libro puede transformar sus vidas si lo dejamos operar esa transformación. Y además dice el texto que es como una espada de doble filo, en referencia a esa capacidad, a esa potencia que tiene para herir donde se debe a cada uno de nosotros. Haciendo una herida, que obvio, es para sanidad. Algo así como la que un cirujano ejerce en nuestro cuerpo con su bisturí, pues hiriendo nuestra piel, hiriendo nuestra carne, hasta llegar a un lugar donde hay un tumor, hay algo que él debe extirpar. La palabra de Dios es igual, porque es palabra viva, es palabra eficaz. Es triste ver cómo hoy en día hay muchos grupos que quieren hacer aparecer la Biblia como un libro anacrónico, como un libro desfasado, como un libro intolerante, solo porque no se ajusta a sus prácticas. Eso en ningún momento desautoriza este libro. Esta es palabra de Dios, inspirada por Él, y ha soportado los ataques de muchos hombres y de muchas ideologías y de muchas tendencias que han tratado de desarraigarlo de la presencia de la humanidad y no han podido. Porque es viva y es eficaz y es como una espada de doble filo. Y cuando dice que es una espada de doble filo, es porque literalmente es capaz de penetrar, nos dice el versículo 12, hasta lo más profundo de nuestro ser. Es capaz de tocar áreas de nuestra vida. Y escucha, en este versículo 12 dice
que esta espada de doble filo penetra el alma. Y el alma es nuestra personalidad. Es lo que tú y yo somos. Hay descanso para nuestras vidas cuando dejamos que esta palabra de Dios toque nuestro ser interno, cambie nuestra manera de ser. Porque esto también debe de ser así. El contacto con esta espada de doble filo debe de llevarnos a un cambio. Nuestra personalidad tiene que ser diferente. La manera en que somos, actuamos y reaccionamos tiene que ser distinta cuando la dejamos actuar. También dice que esta espada llega hasta el espíritu, esa parte inmaterial de nuestro ser que es capaz de conectarse con Dios. Cuando la palabra de Dios está presente en nuestra vida, nuestra relación con el Señor no solo se restablece, sino que también se fortalece. Pero lejos de este manual, del manual del fabricante, nuestra relación espiritual estará mal. También dice el versículo que esta espada es capaz de penetrar hasta las coyunturas y el tuétanos, los tuétanos, dice el texto. ¿Y qué son? Bueno, físicamente las coyunturas son esas partes que unen nuestro esqueleto, nuestros huesos entre sí. Y el tuétano es una sustancia grasosa de contextura blanda que va en medio de los huesos y que sirve para nutrirlos, para tonificarlos. Interesante, porque eso significa que en el sentido espiritual la palabra de Dios es capaz de llegar a las partes más profundas de nuestro ser, aquellas que ni siquiera nosotros reparamos, están allí, pero que de pronto pueden resultarnos hasta como oscuras, pero ahí están y necesitan en el subconsciente una transformación. Y la palabra de Dios, cuando la lees diario, la meditas diario, procuras obedecerla diario, es capaz de penetrar a esas partes más profundas de tu ser. Y también dice el texto aquí que esta palabra discierne los pensamientos. Nuestra mente, nuestra capacidad de elucubrar, de formar ideas allí en la cabeza, en el cerebro, esa mente puede ser limpiada por esta palabra de Dios. Y el Señor nos invita para que vayamos a ella, porque cuando estamos yendo a la palabra, estamos dándole una información a nuestra mente que la limpiará de forma total. Y finalmente el texto dice que esta palabra es capaz también de penetrar en las intenciones del corazón. Aquellas motivaciones que nos hacen hacer las cosas de una u otra manera, muchas veces motivaciones egoístas o maliciosas, pueden ser transformadas también por el poder de la palabra de Dios. Hay reposo cuando dejamos que la palabra viva, eficaz, cortante como una espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te invito a que procures obedecer esta palabra para disfrutar del reposo que Dios tiene para su pueblo. Cuando uno vive en la palabra de Dios, definitivamente hay descanso. Hay descanso. En próximo mensaje vamos a seguir hablando acerca de este reposo, porque los siguientes versículos nos muestran que hay un reposo para el pueblo de Dios que se procura yendo a la presencia del Señor. Por hoy solo me resta enfatizarte. Procuremos obedecer la palabra. Hay alivio, hay descanso, hay reposo para quien lo hace. Señor, gracias por la Biblia, por habernos dado un manual que nos permite a nosotros ahora saber cómo vivir. Y cuando obedecemos esta palabra viva, eficaz y cortante como una espada de doble filo, tenemos en ti, Señor, todo el refresco, toda la reposición de energías, todo el descanso que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. El Señor te guarde y te bendiga siempre. Amén.